Feliz aniversario a la iglesia Ayacucho, Huamanga, que Dios lo bendiga, amén. Es un privilegio poder estar en casa de oración. Lo conozco mucho al pastor, al apóstol Ildefonso Palante allá en Lima, y que Dios bendiga a todos los siervos que Dios ha levantado en esta iglesia preciosa, en esta denominación muy hermosa, amén. Así que no hay corazón triste después de haber sido ministrado con la palabra de Dios, sino hay corazón alegre, amén. ¿Y alguien ha traído un corazón alegre en esta tarde? No. ¿Alguien ha traído un corazón alegre? ¡A su nombre! A ver dónde está el pueblo de Ayacucho. Lo vamos a hacer como para Dios. Cuando diga yo a su nombre, usted abra su boca más grande y diga lo que tiene que decir. Que Dios bendiga a la pastora Felicita Ñaña también, después de tiempo nos estamos viendo, amén. ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! A ver, vamos. Vamos, levante la mano arriba. Vamos, levante su mano, levante su mano. Vamos a darle palma con gozo. Hay una alabanza que ustedes conocen y se llama En el reino de mi Señor me gozaré, amén. Salgan a su lugar y nos vamos a gozar. ¡Vamos! ¡Alábale! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! Con gozo y alegría, con gozo y alegría. Vamos ahí con gozo y alegría, vamos, le decimos todo. En el reino de mi Señor me gozaré, me gozaré. En el reino de mi Señor me gozaré, me gozaré. Como cordero certero, no, aquí pasó algo. Yo no sé si ustedes han escuchado la prédica. Dice como búfalos y yo los veo, hermanos, como gatitos cantando. No hay ningún búfalo aquí que ha escuchado la palabra del Señor, amén. Oiga, el sol ya se fue. Ya pasó el tiempo del almuerzo. Dile al hermano del costado, me estás haciendo quedar mal. Dile. Porque si no los huancaínos van a decir que nosotros de casa de oración no nos gozamos. ¡A su nombre! ¿Alguien tendrá un grito de júbilo? ¿Alguien tendrá un buen salto de gozo y alegría? ¡Aleluya! A ver, vamos. Ahí vamos con gozo, pueblo de Dios. Vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su En el reino de mi Señor me gozaré, me gozaré. En el reino de mi Señor me gozaré, me gozaré. Oh cordero saltaré, como niña embarazada. Como cordero saltaré, como niña embarazada.
Vueltas y vueltas yo le daré, saltando, saltando con mi Jesús. Vueltas y vueltas yo le daré, saltando, saltando con mi Jesús. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. El reino de mi Señor, me gozaré, me gozaré. El reino de mi Señor, me gozaré, me gozaré. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. ¿Cuántos de ustedes quieren salir de sus lugares para poderse gozar? Yo creo que entre silla y silla no hay un espacio para gozarse bien, pero yo creo que hay muchos jóvenes aquí que quieren salir de sus lugares y remolinear en la presencia del Señor. Nada va a pasar si es que tú no provocas la presencia de Dios. Sal de tu lugar, ven conmigo y empieza a batir aquí adelante esas banderas. Que salga ese espíritu de gozo. Estamos de fiesta. Venga para aquí, no tenga miedo. No tenga miedo, Ayacucho. Le está celebrando el Cristo de la gloria. ¡Es el aniversario! Me gozaré, me gozaré. En el reino de mi Señor, me gozaré, me gozaré. Como un cordero saltaré, remolineando la alabaré. Como un cordero saltaré, remolineando la alabaré. Vueltas y vueltas y vueltas, saltando, saltando con mi Jesús. Vueltas y vueltas y vueltas, saltando, saltando con mi Jesús. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. Remolineando la alabaré. Como cordero saltaré, remolineando la alabaré. Como cordero saltaré, remolineando
Vamos, ahí está. Ay, no tengan miedo, vamos. Vamos allá, alábale con gozo. Tú has venido a buscar más de Dios. Tú no puedes volver a casa como has venido. Oiga, llénate de la presencia de Dios. El libro de Jeremías capítulo 51, el verso 20 dice que tú y yo somos martillos y armas de guerra en las manos de Jehová. Si hoy vas a levantar tus manos y decirle: Señor, no soy la casualidad en este mundo, soy el propósito tuyo, Señor, y haz como tú quieras en mi vida, Padre. Aunque el mundo diga que no lo voy a lograr, aunque los amigos, la familia, el que te conoce dice que no lo vas a lograr, pues el Señor te dice que eres arma en sus manos. Eres el arma de guerra en la mano de Jehová. Y así que hoy levanta ánimos, hoy levanta y recobra fuerzas. ¡Aleluya! Vamos. Eso. Aleluya. Porque el gusto de Jehová es esta fortaleza. Alábale con gusto. Arma de guerra en las manos de Jehová, en las manos de Jehová, en las manos de Jehová, en las manos de Jehová. La diestra de mis manos para la batalla, la diestra de mis diestra mis manos para la batalla, la diestra mis dedos para la guerra. ¡Oh, sí, papá! ¡Cuando guerreros Ya está por ahí. ¡Vamos! ¡Ay, no tengan miedo! ¡Oh, vamos a darle lugar al Espíritu Santo! Ahora. Cuando tú alabas a Dios, al que rompe cadenas, al que rompe ataduras en el nombre de Jesús. Ustedes, en las manos de Jehová. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! En las manos. Cántalo, que el diablo te escuche, que tus problemas te escuchen en este día, que tus dificultades te escuchen, Guamanga y Ayacucho. Es tiempo de entrar al avivamiento del Espíritu Santo. Es tiempo de provocar tiempos de avivamiento. Que se levante una nueva generación adoradora, una nueva generación como Elías, que haga descender fuego
ojitos ahí. Ahí está, poder de Dios, poder de Dios. Nadie está en mis manos para la batalla. Nadie está en mis dedos para la guerra. Nadie está en mis manos para la batalla. Nadie está en mis dedos para la guerra. El Espíritu Santo te toque. Ahí está, poder de Dios. Ahora, ahí poder. Oh, reciba poder, reciba la unción. Fuego de Dios, fuego Pentecostés, ahora. Siga. Ándalo fuerte, en las manos de Jehová, en las manos de Jehová, díselo, en las manos de Jehová, en las manos de Jehová, fuerte, nadie está en mis manos para la batalla, nadie está en mis dedos para la guerra.
sobrenatural desciendes sobre mí. Algo sobrenatural desciende sobre mí. Algo sobrenatural me está tocando. Algo sobrenatural me está tocando. El Espíritu Santo me está tocando. El Espíritu Santo me está bautizando. El Espíritu Santo me está tocando. El Espíritu Santo me está bautizando. El Espíritu Santo me está tocando. El Espíritu Santo me está bautizando. El Espíritu Santo me está tocando. El Espíritu Santo me está bautizando. Señor, te pedimos, Padre, que toques este pueblo. Te pido, amado Espíritu Santo, que desciendas al corazón de cada uno de ellos, de estos jóvenes adoradores, de estas señoritas que están congregados aquí, Señor, de estos hombres, Padre, que han tomado hoy, Señor, su tiempo para, Señor, adorarte, para escuchar una palabra tuya, Señor. Así como, Señor, levantaste a un Pablo, Señor, así como levantaste a un Eliseo, así como levantaste a una Esther, así como levantaste a una Débora. Si en estos tiempos, Señor, vas a levantar a un pueblo adorador en este lugar, Señor, los próximos David, los próximos Samueles están en este lugar. Empieza a cerrar tus ojos y dile, Padre, mi tiempo ha llegado, mi tiempo ha llegado. Tiempos de bendición, tiempos donde tomaré, Señor, lo que tú has determinado para mí. Empieza a aplaudirlo, empieza a aplaudirlo, empieza a aplaudirlo, empieza a creer la palabra, empieza a creerlo más. Oh, mira, mamá, mamá, oh, casa de oración, llénate más de Él, llénate más de su presencia, llénate más de su presencia. Es tiempo de salir del adormecimiento espiritual. Oh, adóralo ahí donde tú estás. Ahí está poder. Ahí está el poder de Dios. Ahí no tenga miedo. Oh, dame lugar. Oh, paz. Ahí está el poder de Dios. Ahí te va tocando. Ay, no te resistas. Ay, no te resistas. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está bautizando. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está bautizando. ¿Sabe? Me quedan unos cuantos minutos. Yo no quiero salir de esta plataforma antes de decirte algo. Oiga, el Espíritu Santo me revelaba una palabra para esta juventud, para estos hombres que están aquí. Y me llevaba al libro de Segunda de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, que te mando y te animo que avives el fuego del don de Dios que hay en tu corazón, que se te ha dado por imposición de manos. Timoteo, ¡hey, Timoteo! Todavía el fuego no se ha apagado en ti, Timoteo. Todavía el fuego no se ha apagado. Todavía esa flama sigue ardiendo. Todavía ese fuego sigue
perdiendo adorador de casa de oración. Hay que avivarlo más, hay que avivarlo más. El Señor quiere que lo avives más. Avívalo más ahí. Dile, lléname más de ti, lléname más de ti, que siga ardiendo más ese fuego. Adóralo más, más, más. Deja que el Señor toque más tu vida ahí. Déjalo que toque más tu vida. Es que lo que tú necesitas en estos tiempos no es emoción. Tú no necesitas fabricar emociones. Tú necesitas entrar a la unción del Espíritu Santo. Tú no necesitas fabricar emociones para un rato. Tú necesitas entrar a una adoración vertical al Señor. Una adoración vertical. Que tu adoración vaya directamente al Padre. Decirle, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Yo quiero más. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más. Tócame, Espíritu Santo, tócame más. Tócame más, Espíritu Santo. Tócame más, dile y habla. Dice la Biblia, el capítulo se leerá. El que llama a la puerta se le abrirá. Aleluya. La Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que todos estaban unánimes reunidos y que de repente, que todos estaban esperando la promesa del Hijo de Dios, la promesa del cielo. Y esa promesa es que tú no vas a estar solo, adorador, que tú no vas a estar sola, que tú no vas a estar sola. La promesa es que Él ha mandado a su Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios, casa de oración. Esa es la promesa que hoy Dios te ha puesto aquí, que tú no estás solo, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que no pueden determinar lo que Dios ha determinado para ti. Aleluya. Que si tu principio fue pequeño, tu postrer estado será grande, pero muy grande, dice el Señor. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Alguien puede levantar su mano al cielo. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo.
Que Él siga hablando tu vida a través de la palabra, a través de la alabanza. Oiga, no hemos venido a darle gloria a un hombre, hemos venido a darle la gloria a Jesucristo. Hemos venido a darle la gloria al caballero, amado Espíritu Santo, al que murió hace 2024 años por ti, joven, por ti, señorita.